abre los ojos y la mirada se ensancha más. Cuando los sentimientos y las emociones se ponen en palabras, hacemos poesía. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul, pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. Estados de ánimo, Mario Benedetti. Bueno, era lo que al final hablábamos un poco con Liliana Maltz. Estados de ánimo también expresan tanto los alumnos como los docentes, ¿no? Ana, creo que vos hacés referencia también a cómo desde la perspectiva de algunos de los que promueven, digamos, hoy la educación emocional, hay una intención de dar respuestas individuales a los problemas sociales, a los problemas colectivos. Sí. ¿Cómo sería esto? Sí, también retomando un poco el tema de cómo la educación emocional está en agenda hoy, y sin demonizar, como decía antes Liliana, cómo está entrando a las escuelas, sin demonizar a los docentes, a las docentes, porque todavía sabemos muy poco de cómo están siendo estas reapropiaciones de estas propuestas de capacitación, estos documentos. La educación emocional está presente en diseños curriculares, en capacitaciones. Entonces, sí, desde la perspectiva teórica hay una respuesta individual a un problema social o una respuesta espiritual a un problema material, también digo ahí. Claro. Porque no sé, es como que las discusiones acerca de la educación emocional están desplazando otras discusiones. Yo a veces pregunto, ¿de qué no estamos hablando? Para hablar de esto. ¿Qué estamos hablando tanto de las emociones? ¿Qué cosas no estamos hablando? De las condiciones materiales de trabajo, de los salarios, de las paritarias. Muchas veces pareciera que nos están diciendo que nos calmemos, que respiremos y que nos portemos bien. De hecho, hay propuestas de respiración concretas, ¿no es cierto?, dirigidas a las escuelas, o de yoga, que por supuesto es una actividad absolutamente respetable, pero que resulta sospechosa, ¿no?, en este momento. Sí. No, pensaba en esto de las políticas públicas, ¿no? Como de alguna manera van tomando espacios, aspectos que, bueno, se intenta resolver de una manera como instantánea, como rápida, sin pensar en términos de proceso, de indagación, esto que decía Liliana, ¿no? De generar espacios de comunicación, de intercambio, que los chicos se sientan en confianza como para poder expresar lo que les pasa, lo que sienten. Y en esta distinción de que hay emociones malas o buenas, que hay positivas y negativas, donde de alguna manera no está bien visto que, no sé, mostrarme miedoso, mostrarme enojado. Y ni hablemos desde una perspectiva de género, ¿no? Obviamente. Y entonces, de alguna forma, la puesta en valor de una corriente de etiquetación y de medicalización y de patologización de los chicos que de alguna manera expresan un malestar, una inquietud, chicos que a lo mejor no pueden concentrarse, que están inquietos, que se paran, que se van como acortando, digamos, no sé, el juego que
que por ahí podríamos ofrecer como para pensar en trabajar con los docentes distintas formas de encarar esas situaciones para que estos chicos tengan la oportunidad de encontrar otras formas de mostrar esa inquietud sin ser etiquetados, sin ser medicados, sin ser de alguna manera considerados fuera de la norma, de lo que hablábamos antes, ¿no? Hay algo que resulta impactante y es que exista esta propuesta, que creo que en algunas provincias se ha concretado, de hacer ley, ¿no? De pensar una ley de educación emocional. ¿Cómo lo ves, Liliana? Sí, de hecho ya es ley en algunas provincias como Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Neuquén, ¿no? Sí. Donde proponen transversalizar la educación emocional y plantearla como materia. Digo, y bueno, comparto con lo que están diciendo. Creo que es filtrar de vuelta una manera de alojar o de regular o de controlar y de... Digo, no hay que ser ingenuos. Atrás hay una manera de pensar a los sujetos que tiene que ver con ser eficientes, emprendedores, individualistas, competitivos, ¿no? Controlarlos para que puedan servir y rendir mejor, digo. Y la propuesta de la ESI va para otro lado en relación a esta idea. Seguramente porque lo que tendríamos que pensar en todo caso es cómo intervienen los sentimientos y las emociones puntualmente en el aprendizaje y en la convivencia en la escuela. Sí. Sí, yo creo que en esto de qué temáticas se están desplazando, me parece que estamos hablando poco de la enseñanza, poco del aprendizaje, y si yo, no sé, ejemplo, si hay estudiantes que se aburren cuando uno da clases, el problema no es el aburrimiento, el problema es qué estoy haciendo yo en tanto forma y contenido de mis clases, y la respuesta es pedagógica, no emocional. Totalmente. Me parece no que es hay desde algo. las neurociencias. No, es desde la pedagogía, desde la didáctica, donde tenemos que discutir qué está pasando con la enseñanza y con el aprendizaje. Y me parece que también el tema de pensar cuál es la función de la escuela y cuál no es, hasta dónde llega la escuela, ¿no? Frente a expresiones de los chicos que a veces pueden ser, o sea, ¿dónde empieza el alerta de un docente para decir, bueno, esto ya tiene que ver con otro tipo de intervención, que ya no es pedagógica? Sí, habilitar los canales de comunicación, como decía Liliana, también para los docentes, ¿no? De poder trabajar en equipo, así como de alguna manera hablamos de lo vincular, ¿no? Del trabajo en equipo, no solamente en el aula con los chicos, que se puedan relacionar, que puedan intercambiar, que puedan pensar, porque una de las cuestiones importantes, me parece que que acompaña el tema de la circulación de los afectos, es crear condiciones para que los chicos se relacionen en el aula y no estén sentados quietos, cada uno con su carpeta, con su cuaderno, sino que el incentivar dinámicas colectivas de construcción de proyectos, de participación, también hace que de alguna manera tampoco recaiga en el maestro, digamos, si tiene esa capacidad histriónica de alguna manera de motivar a los chicos porque es divertido, porque plantea las cosas de determinada manera, sino que también los chicos empiecen a ocupar cierto protagonismo y sean más partícipes del mismo proceso de construcción del saber y del conocimiento. Y en relación a los docentes, también buscar espacios de contacto con otros docentes que por ahí tienen las mismas preocupaciones o muy parecidas, o por ahí encontraron alguna respuesta a alguna de esas preguntas, y en ese intercambio que es muy rico cuando uno trabaja en equipo, poder pensar cómo enfocar determinadas situaciones que parecen a veces sin salida dentro del aula cuando uno está aislado solo con los chicos. Y me parece que en ese sentido uno puede encontrar distintos recursos, distintas formas de abordaje. Yo pensaba también en relación a la educación sexual integral, digo, para justamente no empezar a escindir, y en relación a la función de la escuela, también es interpelar algunas emociones. Por ejemplo, estar triste o alegre en función de si mi cuerpo entra o no en los modelos de época. Estar triste o contento en función de
la cantidad de seguidores que tengo en Instagram. Sí. No puedo tener miedo porque soy hombre. O soy, digo, hay cuestiones, la ESI viene a invitarnos a repensar cómo se construyen algunas cuestiones. Y las emociones tienen que ver con la construcción, entonces poder pensar por qué algunas cuestiones nos hacen alegres o nos ponen tristes. Digo, creo que esto también es una tarea de la escuela. Claro, y de construcción de subjetividad, la función de la escuela seguramente no es la de interpretar qué le pasa a un niño, sino, bueno, acompañar y en todo caso contar con otras ayudas cuando al docente lo excede en su función. Nos vamos al próximo bloque con bibliografía y seguramente con alguna reflexión de otros especialistas. Fogoneros incansables, los maestros abren los ojos y la mirada se ensancha más. Fogoneros incansables.